Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a la Cátedra Martiana de la Universidad de El Salvador, al maestro Guillermo Campos, coordinador de la misma, y a los compañeros de la Embajada de Cuba, sobre todo a William Asquith, por facilitar este encuentro. Quiero compartir con ustedes un tema de gran actualidad en este momento, y es la mirada de José Martí a las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Un tema candente, un tema que tiene a todo el orbe escandalizado o temeroso o sorprendido o indignado o sumido en la decepción y la incertidumbre por la marcha de la actual campaña electoral en Estados Unidos. Ese mismo estado de ánimo colectivo predominó cuando arribó Donald Trump al poder hace ya 4 años. No voy a opinar sobre hechos comentados abundantemente por especialistas en este tema en las más diversas latitudes y medios de comunicación. Solo quiero decir que no me sorprende en absoluto nada de lo que está sucediendo, pues como dijo alguien cuyo nombre no consigo precisar ahora, saber historia no es saber lo que pasó, sino lo que va a pasar. Cuando se ha leído a José Martí, quien indudablemente fue un testigo excepcional de la vida cotidiana, la política y la cultura estadounidense, durante casi 3 lustros en las postrimerías del siglo XIX, se tiene la certeza de que lo acontecido hasta ahora es lo previsible. Las campañas electorales norteñas y sus resultados estuvieron siempre en el punto de mira del cubano, pues constituían toda una novedad para el joven intelectual oriundo de un país oprimido por el dominio colonial español, que había tenido además experiencias políticas en otras tierras de nuestra América como México, Guatemala o Venezuela, y que eran muy distantes de la democracia representativa porque siempre estuvieron marcadas por el signo fatídico del caudillismo. En sus crónicas, conocidas como escenas norteamericanas, enviadas sistemáticamente a los diarios más prestigiosos de Sudamérica, como La Nación de Buenos Aires, el Partido Liberal de México, La Opinión Pública de Montevideo o La Opinión Nacional de Caracas, entre otros, alabó Martí el proceso eleccionario como nueva forma de nombrar las instancias gubernamentales a diversos niveles, pero también puso en tela de juicio las zonas oscuras de un proceder que se había maleado por la corrupción, el fraude y las luchas de los sectores más ricos por hacerse con el poder a toda costa. José Martí tenía un modo muy especial de acercarse a la realidad estadounidense y contar sus experiencias a los lectores de nuestra América en sus escenas norteamericanas. Y esto está dado por su deseo de alertar sobre los peligros en cierne que había en esa vecindad. Dentro de ese modo tan particular de decir, las campañas electorales tienen un protagonismo relevante, como puede observarse en las numerosas crónicas que escribió al respecto. Martí nunca empleó la censura acre que obstaculizaría la labor de prevención que exigía la época, pero sí empleó conscientemente todos los recursos a su alcance para develar las interioridades de un mundo de oropel que podía deslumbrar a quienes no estuvieran al tanto de sus verdaderas esencias. Su discurso de la alerta, que es como yo llamo este peculiar modo de decir que tiene José Martí
respecto a los Estados Unidos no se debe a la casualidad ni es mero fruto de la intuición. Es el resultado de una estrategia comunicativa muy bien pensada, consciente, como lo expresara en carta a su amigo mexicano Manuel Mercado. Entonces le solicitaba ayuda para publicar sus crónicas en el diario oficial de la capital azteca, pues consideraba importante difundir en México todo tipo de información respecto al país norteño. Estaba Martí dispuesto a ajustar sus trabajos al perfil del rotativo y por eso escribió, y cito: "Ya sé que no es de amenidades ni literaturas el diario oficial, ni sienta bien como lugar de expresión de opiniones extremas que yo cercenaría y haría de modo que los lectores las dedujesen por sí. Ahonda en las elecciones y en las campañas que las preceden con especial agudeza, porque sabe con cuánta curiosidad y admiración son seguidas en nuestras tierras. Esta mirada se va haciendo más penetrante cada vez, aunque nunca, ni siquiera en sus trabajos más tempranos al respecto, deja de advertirse su percepción crítica. Jamás dejó de admirar el proceso electoral por su sentido democrático, pero su visión del mismo en cuanto a modos de llevarlo a la práctica nunca será idílica. Su voluntad de informar al respecto, siendo lo más veraz posible, es clara, y existen muchos ejemplos que merecen ser atendidos, como el siguiente, en que se describe la undimbre de un día de elecciones en la Babel de hierro, y cito: "Vamos a pasear por Nueva York hoy que es día de elecciones, a ver quiénes votan y cómo y en dónde y qué se hace después de votar, a ver lo que se trama, vocifera y cuchichea". Miren qué verbo: lo que se trama, vocifera y cuchichea. "A pintar en su día de soberanía a este pueblo gigante y complejo, a palparle, ahora que las tiene conmovidas las gigantescas entrañas. Los niños se preocupan grandemente, no bien empiezan a pensar de la manera en que se encenderá el sol y de quién lo encenderá y de cómo se podría llegar a él. Urden en su mente ingenua y novicia colosales escalas. Seguir la luz es el primer movimiento perceptible del recién nacido. Conocerla, el mayor deseo del niño y el anhelo del hombre hundirse en ella. Curiosidad igual atrae a los pensadores hacia los misterios de formación y desenvolvimiento de este pueblo. Sorprendente muestra hay de todo lo que puede llegar a ser una nación preocupada de sí y desentendida en su propio goce y contemplación de las maravillas y dolores del resto del universo humano. Yo creo que en primer término sobresalen los verbos subrayados, elegidos especialmente para dar idea de la estrategia de ocultamiento y deshonestidad que rodea a los sufragios, los que vistos desde esa perspectiva más parecen pugna violenta que ejercicio civilizado de la libertad.
esos verbos, ajenos a toda pureza de intenciones, vienen a ofrecer la verdadera faz de un sistema de gobierno que se corrompe de día en día en una sociedad solo entregada al egoísmo y al culto a los bienes materiales, lo cual se refuerza con el empleo de la interjección "hay" para cerrar las últimas líneas, con lo que se aporta al texto una nota dramática de alarma que se perdería al suprimirla. La analogía entre los niños deslumbrados y los ingenuos que se dejan encandilar por el modo de vida norteamericano es todo un llamado a la reflexión para sus lectores hispanos. Esta crónica es pródiga en ejemplos de esta naturaleza. El párrafo citado es el inicio mismo del texto y es apenas la punta del iceberg, para decirlo en términos hemingwayanos, de lo que nos espera unas líneas más adelante. En otros momentos, ya avanzada la jornada electoral, empleará verbos que también aluden a las prácticas corruptas con la misma intencionalidad que en los ejemplos ya valorados. Insustituibles resultan para sus fines buitrear, rapacear, ojear, seducir. Los dos últimos están empleados en sus acepciones tradicionales que se enriquecen en el contexto. El primero, buitrear, aunque tiene otras acepciones en América del Sur como cazar buitres o vomitar, sugiere que los traficantes de votos se comportan como esta ave de rapiña. El segundo, rapacear, es un neologismo acuñado por Martí, al igual que el adjetivo blandilocuos. Miren ustedes qué adjetivo tan curioso, blandilocuos, es decir, que habla blando, que habla suave, de manera tal que envuelve a la población que debe votar para que voten por quienes ellos, los traficantes de votos, desean. No se puede hablar de las elecciones estadounidenses en las crónicas martianas sin remitirse a páginas de tanto vuelo como historia de la caída del Partido Republicano y del ascenso al poder del Partido Demócrata. Realmente esta es una de las crónicas antológicas martianas, no solo en este tema tan puntual de las elecciones, sino en el conjunto de toda su escena norteamericana, por miles de razones. Si penetrante es el análisis de las cuestiones políticas en esta pieza, significativo es también el modo de exponerla. Y cito: es recia, y nauseabunda, de nuevo, una campaña presidencial en los Estados Unidos. Desde mayo, antes de que cada partido elija sus candidatos, la contienda empieza. Los políticos de oficio, puestos a echar los sucesos por donde más les aprovechen, no buscan para candidato a la presidencia aquel hombre ilustre cuya virtud sea de premiar o de cuyos talentos pueda haber bien el país, sino el que por su maña o fortuna o condiciones especiales pueda, aunque esté maculado, asegurar más votos al partido y más influjo en la administración a los que contribuyan a nombrarlo y sacarle victorioso. Para entender mejor el sentido del fragmento citado, hay que remitirse al párrafo que lo precede y que aparentemente está dedicado a otras cuestiones totalmente alejadas de la vida política, pero esto es solo en lo aparente. Se trata, a mi modo de ver, de un enunciado preparatorio que, junto al que acabamos de leer, constituye
precisamente a resaltar los males que minan a la democracia representativa estadounidense. Parte aquel con un llamado a tomar distancia a la objetividad, pues la implicación afectiva no nos permite ver las verdades, por muy claras que sean. Seguidamente se extiende en una aparente digresión que se regodea con la descripción del daño interior que hace en un cuerpo, lo sano y hermoso, el ignorado parásito que le carcome las entrañas. Inmediatamente comienza el párrafo que citamos con esa lapidaria calificación de la campaña presidencial en la que nada es gratuito. Si se lee atentamente la frase subrayada, es posible apreciar un detalle significativo. Hasta la coma está implicada en esa transmisión de sentidos. Como puede verse, el adjetivo recia alude a sus significados habituales de vigor, fuerza, violencia y otros afines, que denotan la extrema complejidad del proceso. Al estar seguida de la conjunción y, pudo haber prescindido de la coma, pues sería correcta aquí la coordinación copulativa entre esos dos elementos análogos de la oración. La pausa, sin embargo, prepara al lector para algo mucho más grave que lo visto hasta ahora, enfatizando la información que aporta el adjetivo siguiente y que sintetiza mejor que ningún otro el grado de corrupción imperante. Por eso es que dice, es recia, coma, y nauseabunda. Se dan cuenta, ¿verdad? A estas alturas adquiere sentido de alegoría la unidad que conforma los dos párrafos aludidos, pues se establece una relación de equivalencia entre el cuerpo hermoso de un ser humano y la rutilante sociedad norteamericana de un lado, y el gusanillo que roe al primero, es decir, a ese cuerpo, y los males que atacan a la segunda de otro. Hay, no obstante, otras zonas vigorosas en esta crónica. El entramado textual se hace más rico en la misma medida en que se complejiza el panorama electoral. Veamos la siguiente muestra, y cito: una vez nombrados en las convenciones los candidatos, el cieno sube hasta los arzones de las sillas de montar. Está hablando de una cabalgadura, para que se tenga idea de hasta dónde sube el cieno. Una vez nombrados en las convenciones los candidatos, el cieno sube hasta los arzones de las sillas. Las barbas blancas de los diarios olvidan el pudor de la vejez. Se vuelcan cubas de lodo sobre las cabezas. Se miente y exagera a sabiendas. Se dan tajos en el vientre y por la espalda. Se creen legítimas todas las infamias. Todo golpe es bueno, con tal que aturda al enemigo. El que inventa una villanía eficaz se pavonea orgulloso. Se juzgan dispensados aún los hombres eminentes de los deberes más triviales del honor. No concibe nuestra hidalguía latina tal desborde. En vano se leen con ansia en esos meses los periódicos de opiniones más opuestas. Un observador de buena fe no sabe cómo analizar una batalla en que todos creen lícito campear de mala fe. De plano niega un diario
lo que de plano afirma el otro. De propósito cercena cada uno cuanto honre al candidato adverso. Desconocen en esos días el placer de honrar. Lo hiperbólico de la primera imagen subrayada da idea exacta de la podredumbre general, casi a punto de ahogar al ciudadano común. Obsérvese cómo emplea de modo recurrente el cieno o el lodo para construir estas analogías de hondas resonancias expresionistas que delatan el lado repulsivo de estas prácticas. El primero brota de lo hondo del suelo, es propio de los pantanos y lechos de ríos o lagunas, donde la podredumbre es endógena y continuada. El segundo, por así decirlo, es más circunstancial, pues depende de la lluvia. Ambos adquieren en el fragmento citado connotaciones diferentes. El uno, el cieno, es de raíz y los males deben ser localizados y extirpados desde ahí si verdaderamente se desea un mejoramiento, una solución. El otro depende en gran medida de la indignidad y maleabilidad del ser humano, pero también está subordinado a aquello. Las metonimias siguientes contribuyen a reforzar lo ya expuesto y amplían su sentido. En medio de la cadena de infamias brota la mirada espantada del otro, del emigrado subalterno, que con el pronombre posesivo nuestra se hace uno con el lector, toma distancia, se aparta de tales vilezas. El retruécano final completa el cuadro casi demencial de corrupción y envilecimiento, aunque en medio de todas las verdades dolorosas que declara, mantiene la fe en la capacidad del ser humano para autogobernarse, para ejercer su libertad, lo cual habla en favor de la intención, por decirlo de algún modo, de la práctica electoral. Hubo un ejemplo notable de la instauración del fraude electoral y del desconocimiento del voto popular en las elecciones estadounidenses, que fue referido muchas veces por Martí a posteriori, pues cuando tuvieron lugar aquellos hechos, Martí residía en México, no en los Estados Unidos. Se trata de las elecciones presidenciales de 1876, cuando concluía el segundo mandato del presidente Ulysses Simpson Grant y se enfrentaron en las urnas Samuel Tilden y Rutherford Hayes. En un controvertido proceso, una comisión electoral nombrada al efecto revocó la victoria demócrata en 3 estados y se proclamó como presidente al republicano Hayes. Hubo entonces un serio conflicto interno, pero Tilden, a quien Martí alabó siempre por su honradez en el periodo en que fuera gobernador del estado de Nueva York previo a su candidatura presidencial, prefirió conservar la paz y ganó con ello la admiración de su pueblo y del cronista cubano. Su proceder le sirve también a Martí para deslizar al final del fragmento una lección ética. Y cito: Tilden, que pudo ser hace 8 años, sobre sangre acaso, el presidente de los Estados Unidos, y por no verter sangre no quiso serlo, que sin conflicto alguno lo pudo ser ahora y echó el manto en los hombros de Cleveland. Feliz el que desdeña lo que tantos se disputan. La indiferencia del poder es la prueba más difícil y menos frecuente de la grandeza del carácter. Estas descripciones de los entresijos de la sociedad norteamericana están dirigidas, como queda visto, a situarla en su justo lugar y no en el sitial de honor de lo que debe ser modelo a seguir. Es un modo de reafirmar a través del contraste entre lo real y lo que psicológicamente espera el lector la valía de nuestras repúblicas, que deben emprender la búsqueda de sus propias vías de desarrollo sin esperar por la buena voluntad de los Estados Unidos
ni asemejarse en sus modos de organización social y a la vez a usar la cautela como primer elemento de autodefensa. Independientemente de que los textos martianos aquí valorados daten de 1885, cuando el demócrata Grover Cleveland ascendió a la presidencia luego de años de predominio republicano, el lector podrá establecer las evidentes analogías con lo que sucede en el presente. Esta charla no es solo una invitación a leer las magníficas escenas norteamericanas de José Martí, es sobre todo un llamado a reflexionar sobre el presente a partir de ese riquísimo legado poético y político. Muchas gracias.